Hola familia, un día más en mi canal. Les doy la bienvenida a los antiguos, a los que están entrando. Muchísimas gracias por el apoyo. Se han sumado unos cuantos suscriptores, así que muchísimas gracias por eso. Hoy voy a hacer el video de algo que tenía pensado hace unos cuantos días. Lo quería hacer con mi esposo. Pues recuerdan lo de la idea de los podcasts que al final nunca hicimos, porque yo realmente mi tiempo tengo que aprender como que administrarlo mejor. A veces no me da el tiempo y entonces eso lleva una planificación, pero bueno, sí se va a hacer, pronto van a salir los podcasts. Pero por el momento, esto era algo que llevaba días conversando con él, porque aquí en Ferrol he visto muchísimos cubanos. Y entonces voy a hacer el video mientras voy poniendo la comida, que estoy atrasada. Son las 6 menos cuarto. Ir adelantando la comida porque, como saben, mi esposo trabaja de madrugada, tiene que irse tempranito. Vamos a comenzar. Si no te has suscrito al canal, si es la primera vez que me ves, pues te doy más que la bienvenida a este canal, a esta hermosa familia. Muchos me han preguntado por qué me mudé. Parece que han visto estos videos muy recientes y los anteriores no. Entonces te invito para que continúes el hilo de mi vida, porque ya he pasado por unas cuantas ciudades ya. Y entonces sepas cómo es que vine para acá, para Ferrol. Te invito a que veas los videos anteriores. Voy a dejarte por aquí videitos para que te puedas actualizar. Entonces ya comenzamos. Lo primerito que voy a hacer es la comida de Doiko, que hoy le voy a hacer hígado. Yo no le doy a él pienso porque no come pienso nunca. Desde que llegó comió pienso y entonces es un lío porque también es bastante mono. Así que hoy vamos a hacerle hígado, que he probado que le gusta bastante. Entonces vamos a hacerle hoy su poquito de hígado con arroz y esas cositas. Ustedes saben que la inmigración es algo que no se puede negar que está en aumento. Eso sería ilógico yo ponerme aquí a decir que no hay inmigración, eso es inevitable. Y que nos estamos regando por el mundo, o sea que voy a hablar desde el punto de vista de Cuba. Cuba es un país que ustedes saben en las condiciones en las que están, que lamentablemente ya no se vive, lamentablemente ya ni siquiera se sobrevive, ya no hay palabra para identificar la realidad de un cubano en Cuba, en nuestro país de origen. Muchos de los que estamos llegando, y me incluyo, estamos viviendo por la ley esa de memoria democrática. Ojo, aclaro, llegamos legal, no llegamos irregular. Denme un segundo. Yo le hago estos bistecitos a él, se los frío sin adobar, obviamente, porque mi perro es el perro más mono que hay de la faz de la tierra. Mono, a él no le gusta nada crudo, pero no le gusta nada sazonado, pero no le gusta el pienso, pero no le gusta todo tipo de carne. Entonces hemos probado darle las cosas crudas, como la dieta barf, como se dicen, y nada, no le gusta. Entonces se lo hago así, mira cómo él me mira. Se lo hago tipo vistecito, se lo río con el arroz y le echamos zanahoria, verduras, así. Entonces se está cocinando, no me puedo despistar, porque si no, se me olvida. Muchos tenemos costumbres, tradiciones cubanas y obviamente yo siempre digo que esas costumbres y tradiciones no tienes por qué cambiarlas. O sea, con el tema incluso de las comidas, que a veces tienes que ser flexible, quieras o no. Pero el tema de las comidas, si en la cena de aquí de los españoles, por ejemplo, todavía no estoy muy clara en eso, pero por ejemplo en el horario de la cena o en esa última comida de la noche, la gente come, no sé, por poner un ejemplo, porque créanme que yo este tema de las comidas todavía la sigo media trocada, pero si en el horario de las comidas personas comen algo ligero, por ejemplo una fruta o unas verduras, y nosotros estamos acostumbrados a comer en ese horario último, antes de la merienda, comer fuerte, pero arroz, frijoles, carne, ensalada, lo que quieras. Señores, no tienes por qué eliminarlo, o sea, no tienes por qué quitarlo, no tienes por qué decir estoy en España, ya tengo que cambiar. No, para nada. Si tú quieres seguir haciendo, nosotros lo seguimos haciendo. Nosotros la comida fuerte es almuerzo y comida. Y comemos fuerte. Ya después, si merendamos por la noche, más tarde antes de acostarnos, merendamos algo. Por el día, no sé, en el desayuno hay personas que lo que se toman es un café, no tienen ese súper mega desayuno. Que también, bueno, yo sé que todo parte desde hábitos alimenticios, saludables, no sé qué, y complementando, ir aprendiendo.
pero desde un punto de que tú decidas decir, bueno, voy a alimentarme así porque quiero, pero no porque tenga que cambiar por un tabú o porque tenga que cambiar porque en España se come de tal forma. O sea, no lo creo así, no tiene por qué ser así. Ahora, sí creo que tenemos que tener una mentalidad madura de decir, si voy a ir a otro país que tiene costumbres diferentes, que tiene tradiciones diferentes, pues debo integrarme, y si eso implica añadirlas a mi manera de vivir para, no solamente para beneficio mío, sino para beneficio del que está alrededor, pues yo creo que te va a servir de muchísimo. Miren, si pasa algo malo, enseguida es el inmigrante. Entonces yo creo que nosotros debemos cuidarnos, cuidar nuestra... Yo creo que incluso cuidar al país del que vinimos, nuestro país de origen, pues dando buenas reseñas, por así decirlo. Ay, me molesta un poquito aquí. Mi perro ya se lo comió, Doico. Le acabo de servir y ya se lo comió. El cubano tiene una buena o mala fama, no lo sé. No voy a especificar de que tenga mala o buena. Tiene buena y mala fama de que todos salimos como por el mismo hueco. O sea, cada vez que comentan de nosotros los cubanos, ¿qué cubano no hace tal cosa? ¿Qué cubano? Generalmente nos marcan a todos como que somos un poco vulgares a la hora de hablar, como que hablamos palabrotas, o sea, se nos identifica mucho. Se nos identifica muchísimo el punto de que, por ejemplo, somos muy mal hablados o que somos vulgares, por así decirlo. A todos nos dicen que nos gusta el reggaetón llamado reparto, mientras más vulgar, más cochino y más eso, somos nosotros los fans a eso. Y a veces nos marcan mal porque yo me considero no soy parte de eso. O sea, yo en lo personal no me gusta el reggaetón, ni el bonito ni el feo, simplemente no me gusta, ni el que habla mal ni el que habla menos, y desde que tengo niñas, que tengo hijos, mucho menos. O sea, me cuido mucho de proyectarle o enseñarle ese tipo de canciones, porque creo que eso tiene mucho que ver para que ellas aprendan en temas valorarse incluso ellas mismas, porque lamentablemente todos sabemos que las canciones de reparto tiran como que, no sé, como que le tiran mucho a la mujer, y entonces, ¿de qué manera las voy yo a enseñar? A que se valoren, a que se respeten, a que son bonitas, a que son especiales, si lo que les doy a consumir es una música donde la mujer es desprestigiada. Pero bueno, eso es gusto de cada cual, es la crianza de cada cual. A mí normalmente jamás en la vida me ha gustado el reggaetón, y soy criada bajo la base, por ejemplo, de que mi mamá y mi papá nunca dijeron malas palabras. O sea, en mi casa no se podía decir nunca ni nada, o sea, nada. Porque la cultura cambie o porque la cultura avance, pues yo no tengo por qué aprender y decir cosas que en la vida nunca dije, y me siento muy agradecida con la crianza que me dieron mis padres, porque puedo sentirme orgullosa de que el mundo puede decir todas las malas palabras que quiera, que yo no las digo, y no me cambia nadie. Pero entonces, a lo que voy, el inmigrante siempre ha sido el cubano. Voy a hablar desde el punto de vista cubano, no voy a hablar del colombiano ni del mexicano porque no sé cómo son. Pero tendemos a que nos marquen así. Tú hablas con español, con una persona española, y no, si ustedes son tal, y entonces a veces te choca cuando no eres de ese grupo, de esa mayoría. Y tú dices, no, pero sí, hay también otros cubanos que no nos gusta el reggaetón, hay otros cubanos que no somos vulgares, hay otros cubanos que sí tenemos la fama de que somos muy efusivos, muy alegres, eso sí. He chocado aquí con muchísimos gallegos, y hemos conversado. Estoy súper contenta porque aquí realmente salgo a la calle y haces conversación con cualquiera. Sobre todo con el adulto mayor, me encanta porque se me paran ancianos y enseguida a meterse con la barriguita, y ahí mismo pues te quedas 15 minutos charlando con ellos, y me encanta porque son muy desenvueltos. Y a lo que iba es que nos obliga, o sea, tenemos que venir aquí, todo el que va a migrar o el que está aquí, no podemos venir a mente cerrada a decir yo soy así, en Cuba yo hacía así, porque es que no estás en Cuba. Simplemente no estás en Cuba, estás en otro país que es el primer mundo. Venimos con mucha mentalidad muy mala, o sea, muy mala. Yo digo que si es algo de lo que te puede ayudar a cambiar, cámbialo. O sea, si te va a hacer crecer como persona, cámbialo. Si va a hacer que cuando tú camines tú digas, wow, aprendí esto yo que en Cuba hacía de esta manera, y España me enseña, o veo a la gente en España que hace tal cosa, pues cambia el chip, que te va a ayudar muchísimo. Por ponerte un breve ejemplo, el tema de la puntualidad aquí. En Cuba ustedes saben que el tema horario es algo que se respeta muy poco. En Cuba tú llegabas tarde a una reunión, tú pedías permiso y con la misma chava te metías ahí en medio de la reunión,
O incluso el transporte, o sea, a veces tenías tú que esperar por el transporte horas y horas y horas. Se vivía como que muy a la ligera el tema de los horarios, el tema de la puntualidad. Aquí no. Y eso es algo que yo he tenido que aprender, porque claro que he tenido que aprender. Yo siempre por las niñas o por gestionar mal el tiempo, como les decía al principio, suelo no llegar tarde a los lugares, pero sí siempre corriendo. O sea, nunca llego tarde a un lugar, jamás llego tarde a un lugar, pero sí siempre voy en la calle sin tranquilidad, sin paz. Siempre voy. No les puedo explicar aquí cómo me ha chocado ese tema. Aquí los buses no paran, no esperan por ti. Si pasó a las 37, por ejemplo, les voy a poner lo que a mí me pasa a diario. Por las mañanas yo llevo a las niñas a la escuela. La escuela abre a las 9 de la mañana. Si llegas 2 minutos tarde, pues cerraron la escuela y tienes que justificarla o vas injustificada. Pero el transporte, el bus mío pasa a las 8:37. Yo no puedo esperar y me queda en la esquina. Yo tengo que planificarme porque yo sé que a las 8:37 pasó el bus y si no pasó me quedé sin bus. O sea, no va a pasar más o tengo que seguir esperando, pero nadie va a esperar por mí. Incluso a veces si el bus arrancó y yo llegué, no se usa mucho esto de decir, chofer, para y que te paren. No, el bus arrancó y hubieras llegado temprano. Aquí se vive muy puntual, tal mismo me pasa con el tema del tren. Nosotros vamos al Renfe y muchas veces vamos corriendo muchísimo y el tren no espera, o sea, no espera por ti, pero no es que no espere, es que no va a parar no espérate que aquella viene corriendo, no, tenías que haberte planificado porque aquí todo tiene un horario y todo, y incluso cuando a veces se demora 2-3 minutos, ya tú estás escuchando que están quejándose, que el bus pasó, que no ha pasado, que siempre pasa 2 minutos antes y lo único que se ha retrasado, por ejemplo, son 2-3 minutos, pero es que hay personas que dependen del trabajo, que para ir al trabajo dependen del bus y aquí es así, hay una disciplina y eso tienes que saberlo para todo, para una entrevista laboral. O sea, una entrevista laboral tú no puedes llegar 1 minuto después. Aunque pidas 1000 permisos, aunque tengas 1000 justificaciones, se ve mal. Y en la primera apariencia se ve pésimo. Y puedes incluso perder esa oportunidad laboral por una negligencia que solamente es tuya, por falta de costumbre o por lo que sea. Y aquí es muy diferente, así que si tú vienes o ya estás, tienes que ir cambiando el chip en esas cosas porque hay muchas cosas, la mayoría que no tienen nada que ver con Cuba, o sea, literalmente nada, pero nada que ver con Cuba. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es el paso peatonal. Aquí hay algo, el paso peatonal es algo que a mí me impresiona muchísimo y ustedes lo saben, en uno de mis videos desde el principio era una de las cosas que más me gustan. Por ejemplo, yo puedo venir con personas, he venido con cubanos, con amistades, con conocidos y se tiran, o sea, se tiran con la luz en roja y dicen, nada, si en Cuba nosotros hacíamos, en Cuba era una competencia. Realmente en Cuba es una competencia porque en Cuba es una locura cruzar la calle. En Cuba ustedes saben que como mismo te fajabas con un carretón de caballo, que te enredabas con una bicicleta, que te enredabas con un bicitaxi, que eso era una corredera. Para poder cruzar, aquí no, aquí está el paso peatonal, pero aunque sí he notado aquí en Ferrol en el tiempo que llevo que se respeta muy poco, o sea, tienes que parar sí o sí, no te confíes, yo no me confío, ya me confié 2 veces y esas 2 veces he pecado porque he tenido que parar yo en seco porque siguen de largo, pero no te puedes confiar, si el semáforo está en rojo, aunque no venga nada, espera. Aunque no venga nada, espera porque está mal. Y entonces tirar siempre la comparativa de que lo que hacías en Cuba era así porque en Cuba se vivía así. También me llamaba muchísimo la atención y es que, por ejemplo, cuando vives en un piso, hay algo que se llama la ley del ruido, puede ser, no estoy muy segura, algo así, que tú no puedes molestar a un vecino. Miren, yo en Cuba vivía en una casa que tenía 2 pisos, o sea, vivía abajo y encima vivían otras personas. Y en el barrio, normalmente, uno puede hacer el ruido que sea, poner la música que sea, hablar alto, molestar, hacer ruidos despampanantes, mover sillas, tirarlas, brincarlas. Y lo mínimo que podía pasar era que salieras discutiendo con el vecino, diciéndole que te molesta el ruido, pero no pasabas de ahí. O sea, no pasaba de ahí, a veces ya te adaptabas porque era común en la cuadra, en el barrio, que todo el mundo hiciera su ruido y ya. De hecho, yo vivía en pisos también, y que la persona de arriba hiciera algún tipo de ruido, a mí no me molestaba, incluso que fuera repetido, a mí realmente no me molesta porque vengo de un país donde yo convivía con eso. Y el silencio a mí realmente me aturde. No te estoy hablando de un ruido que sea molesto constantemente, pero no es una cosa que a mí me preocupe ni que me incomode. Realmente no me incomoda, para así decirlo.
Pero aquí el tema de los ruidos tienes que tener, sobre todo en los pisos, tienes que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado. Por ejemplo, no arrastrar sillas, no tienes por qué molestar al vecino de abajo, no arrastrar sillas, no hablar alto porque todo se escucha. No te estoy hablando de que vivas incómoda en tu propia casa, nada que ver. Tienes que vivir cómoda porque a veces vas a tener vecinos exageradamente exagerados que quieren que no muevas nada con niños, se te complica, por eso es que muchas veces no quieren niños en los pisos. Se te complica, el niño va a hacer ruido, el niño va a correr, el niño va a saltar, el niño va a tumbar una silla, se le va a caer. Y creo que debe haber un poquito de paciencia y coherencia porque todos hemos pasado por la etapa de niño y casi todos tenemos niños. Pero estoy hablando de cosas que sean molestas y repetitivas, tratarlas de evitar. O sea, a conciencia tratarlas de evitar. Por ejemplo, mis niñas yo tengo dos que son pequeñas, una más pequeña que la otra. Y normalmente camina haciendo ruido. Yo constantemente tengo que estar, no corras, no corras, no corras. Y es así, no arrastras la silla, súbela o me pides ayuda y yo te la alcanzo. No se grita, a ciertos horarios no se puede hacer ruido. Y entonces es constantemente educando, porque no hay nada más desagradable, por lo menos para mí, y sobre todo cuando eres inmigrante, que te toquen a la puerta a decirte, me molestas lo que estás haciendo, porque vas a estar marcada ya para toda la vida mientras estés viviendo en ese lugar. Entonces es algo que nos debemos respetar. Y aquí, por ejemplo, te pueden llamar a la policía. Entonces si te llaman a la policía, tú que eres un inmigrante, wow, yo lo veo feo, veo que es algo incómodo, al igual que cuando tenemos mascota. El tema mascota es lo mismo. Yo vivo ahora en un piso con mi perro y yo trato de que mi perro no ladre por nada del mundo. A ver, he leído el tema de los perros con el ladrido, no es, y una muchacha me aclaró, no es que no pueda ladrar. No es que no pueda ladrar porque ese es el lenguaje que él tiene. Si viene alguien en el paso de escalera o hace un ruido de momento rápido, obviamente te va a ladrar porque es normal. Y nadie puede tocarme a la puerta a decir, me molesta tu ladrido del perro que duró un segundo, medio segundo. Me refiero a esos perros que, por ejemplo, son repetitivos ladrando, que ladran por todo, o sea, literalmente por todo. Y no puede ser así, o sea, no puede ser así, evitarse esos momentos incómodos. Y con respecto a las mascotas también, algo que a mí me ha ayudado muchísimo, que me ha sorprendido y me ha ayudado a aprender y a cambiar, es el tema de las mascotas en la calle. Aquí ya yo les he explicado que hay unas costumbres diferentes a Cuba con el tema de las mascotas. Ustedes saben que muchas veces tú tenías un animal y no lo sacabas, se quedaba en casa. Me van a decir, muchos me van a decir, ¿quién te dijo que no saco mi perro? Pero te estoy hablando comparado cuando ves aquí en España que todo el mundo anda con sus perritos, incluso menos 3 grados, cuando yo vivía en Madrid, menos 3 grados, y yo me iba para la escuela a llevar a la niña, veía gente, Dios mío, yo decía, pero ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden con este frío? ¿Yo por qué tengo que salir por obligación? Miren mi mentalidad, tengo que salir por obligación porque tengo la escuela. Pero tú puedes quedar durmiendo y sacar al perro después. No, es que esa gente trabaja, por ejemplo, y como tiene que irse a trabajar, pues tiene que sacar a su perro antes. Y su perro es también parte de la familia, es prioridad. Y tú los veías bajo lluvia, sol sereno, frío, nieve, sacando sus mascotas. Pero, por ejemplo, el tema del pipi y la caca. Ustedes saben, en Cuba eso es pipi caca en la calle, puedes tropezar cada 2 segundos con una plasta, puedes llenarte de pipi, puedes llenarte de caca porque nadie la recoge, nadie la recogía, ya llevo 2 años fuera, nadie la recogía y era como que un poco ignorado o tenías que dejárselo al barrendero. El otro día estaba leyendo una publicación de Madrid, creo que era de Madrid, de las noticias, que ahora los barrenderos creo que no recogen la caca hasta que no se seque, o sea, no la pueden recoger hasta que no se seque. No sé si es verdad, si es mentira, la vi en una noticia. Ustedes saben que a veces salen bulos de que si son o no son, pero bueno, eso es lo que había leído. Y la gente le decía que ese era su trabajo. Mira, el trabajo, el que tiene mascota tiene que recogerlo. No tienes necesidad de decir, se lo voy a dejar al barrendero. Te toca recogerlo sí o sí. Vengas de donde vengas, seas español, seas chino, italiano, mexicano, te toca recoger la caca de tu perro. Y esas son cosas que uno va aprendiendo aquí porque yo tuve perro en Cuba y créanme que yo no tenía esa costumbre. Pero es algo a lo que me he tenido que acostumbrar. Que me choca a veces, claro que me choca. Ahora mi esposo es quien lo saca a pasear por la mañana y por la noche. Entonces, familia, no se trata de que cambies, no se trata porque si hay algo que a nosotros nos respalda es nuestro carisma, que nos pueden parar en la esquina y decirnos y ya te estamos conociendo y te estamos ofreciendo nuestra casa y te estamos ofreciendo cosas nuestras. Eso no lo quites, eso es algo que te suma muchísimo, eso es algo que tiene el cubano y yo creo que por mucho que aquí a lo mejor no lo veas, o sea, a lo mejor no veas ese desprendimiento típico que tiene el cubano, no tienes por qué cambiarlo, o sea, no lo cambies por nada. Esa cosa que te suma, que te hace brillar, el ser cariñoso, el ser solidario, el ser alegre,
cada vez que se trabaja, no sé, yo sé que es cubano por la alegría con la que siempre contagia el centro laboral o la gente, o gracias a Dios, a ver, nos hemos acercado a personas que cuando voy a trabajar o algo, a algún lugar, nos dicen, ay, aquí trabaja un cubano súper chévere. El cubano no es que tenga muy mala fama de ser o mal trabajador, eso sí, nosotros trabajamos muchísimo. Yo creo que el cubano viene porque a veces también nos meten en el cesto con otro tipo de inmigrante, no voy a especificar porque no tengo la menor idea, pero a veces piensan eso, que vivimos de ayuda, que vivimos de paguitas, que no queremos trabajar, que estamos... Y no, si yo soy consciente, súper consciente de que el cubano trabaja. El cubano trabaja en lo que sea. Yo he conocido personas que han trabajado en lavanderías, limpiando sábanas de ancianos, embarrándose las manos. Conocí personas así, embarrándose las manos de todo tipo de cosas, de fecales, de pipi, de cosas. Salían con las manos reventadas. He conocido personas que han trabajado madrugadas enteras, conocido personas que han sido maltratados en este mundo de la hostelería y no se han ido, o sea, han aguantado por el simple hecho de que nosotros venimos de un país carente, donde dejamos familia y que nos interesa más suplirles a ellos y no pasar por lo que vivimos ahí, porque tenemos oportunidad de no vivir como millonario, obviamente no, pero vivir dignamente. Y entonces al cubano no hay que decirle trabaja, simplemente no hay que decirle. No te digo que necesitas 2 o 3, pero al cubano no hay que decirle trabaja, porque el cubano viene con esa mentalidad de echar para adelante, por hijo, por uno mismo, por mamá, por papá, por el que dejas, por el que dejaste, porque tienes planes, tienes proyectos, tienes sueños que no pudiste cumplir en tu país, que no tenías la posibilidad de cumplir. Y entonces eso sí tiene. Y he conversado con muchas personas, muchísimas personas, he leído comentarios en videos que siempre lo dicen, el cubano trabaja, y sí trabaja, mucho trabaja. Entonces, pero sí es algo que si nosotros queremos encajar y vienes a otro país, sí tienes que cambiar la mentalidad. O sea, una de las cosas que te va a ti ayudar muchísimo aquí y en el país que sea es la mentalidad de que muchas veces tienes que abandonar cosas que hacías que realmente vamos a estar aquí entre tú y yo, no te suman absolutamente nada, no te suman, de verdad no te suman nada. Y quitarlas. Por ejemplo, si tienes música, te gusta escuchar música en la casa y te importaba 3 pitos si molestaba al vecino, si el vecino había acabado de llegar de trabajar, pero tú estabas limpiando porque era tu casa, hay una cosa que se llama respeto. No pongas la música alta, ponla bajita, escúchala para ti. La persona que vive abajo no tiene por qué escucharla, la persona que vive arriba no tiene por qué escucharla, escúchala para ti. Entonces son cosas que vas a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo, porque hay muchas cosas que obviamente yo aprendo también en el camino, pero saber que debemos integrarnos. O sea, debemos sí o sí integrarnos, quitarnos las malas manías, quitándonos las malas costumbres y que vean al inmigrante de una manera, ayudar a quitarnos rayas que nos han puesto y quitarnos etiquetas que nos han puesto lamentablemente, y que yo estoy segura que cuando tú no eres parte de ese grupo te puede incomodar que digas, pero si yo no soy así. O sea, hay cubanos que no son así, hay personas inmigrantes que no somos de esas porque nos meten a todos en un mismo hueco, pero también depende de ti y de mí pues marcar la diferencia. Así que familia, ese es mi video de hoy, mi videito de hoy. Miren cómo está Ivana ya, está aquí toda grandota. Ya estoy con muchas molestias, muchísimas molestias. Entonces, nada, ya saben, hasta el próximo domingo.